Buenos días. Continuamos con la lectura de los capítulos de cada uno de los estudios del libro escogidos por el Padre. Y el estudio que nos corresponde hoy es el estudio 27, equipados para una vida de poder. Y los textos en los que se basa son los siguientes: 2 Timoteo 1, del 7 al 8, que dice: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero, decía Pablo. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Una gran tormenta sobrevino y la corriente falló en toda la ciudad. La casa estaba plena de aparatos eléctricos, las persianas motorizadas no podían abrirse, la cocina eléctrica no marchaba, tampoco las calefacciones. Si alguien llamaba desde la calle no podía escucharse, pues el interfono no respondía ni la apertura automática de la puerta. Sin luz, sin poder calentar el hogar, sin poder abrir las ventanas, sin poder hacer funcionar ninguno de los equipos eléctricos que llenaban la casa. Era una casa moderna, funcional, eficiente, pero sin la fuente de poder. Nada funcionaba. Lo mismo sucede con el creyente que no vive en el Espíritu Santo. Puede aparentar tenerlo todo, pero si la fuente de poder en su vida, todo lo que posee es completamente ineficaz. El poder del Espíritu. Nosotros no podemos, pero Dios puede. El Espíritu Santo que recibimos al entregar nuestra vida a Cristo es su propio poder habitando en nosotros. En la vida vamos a enfrentar todo tipo de situaciones, sean cuales sean. El Espíritu Santo nos capacita con poder para enfrentarlas. Jesús, hablando del Espíritu Santo, lo llamó la promesa del Padre, algo que todos sus hijos podían recibir. Este poder es el que nos permite hacer todas las obras de Dios. El creyente no depende de sus fuerzas o de sus propias soluciones para las situaciones que le toca enfrentar. Posee poder de lo alto. Quienes no conocen a Jesús, al observar la vida de aquellos que están viviendo en el poder del Espíritu Santo, pueden reconocer la verdad del Evangelio. De la misma manera, quienes dicen creer en Jesús pero no viven en el poder del Espíritu son un verdadero fraude para quienes están buscando a Cristo y reciben un mensaje que son solo palabras. Por esto el apóstol Pablo decía a los corintios: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. 1 Corintios 4:20. En Cristo, en el Espíritu y en su palabra, la clave de experimentar el poder de Dios actuando en nosotros radica en permanecer. La preposición en es la clave. Estar en Cristo es permanecer en Él, como la rama unida a la vid, según Juan 15. Vivir en el Espíritu es dejarse guiar por la presencia de Dios, es comunión, es intimidad con Dios. Estar en su palabra es obediencia, es escuchar su voz cada día y hacerle caso. El verdadero poder del Espíritu se manifiesta en permanecer en Cristo, en su Espíritu, en su palabra. Solo quien tiene una verdadera vida e intimidad con Dios puede experimentar el poder de su presencia actuando y operando en cada situación de la vida. Nadie puede hacer la obra de Dios sin el poder de Dios, y nadie tiene el poder de Dios si no permanece en comunión con Él. Pero se trata de vivir, de manifestar con nuestras acciones el poder del Espíritu. Muchas veces los cristianos tenemos el discurso correcto, pero las personas están esperando ver las actitudes y acciones correctas. Eso es poder. Lo otro son apariencias. El poder del Espíritu se manifiesta en Jesús, en sus obras. Aquello que maravillaba a la gente era que no estaban delante de una enseñanza teórica, sino de un poder práctico. Los enfermos se sanaban, la multitud era alimentada, la verdad era dicha sin tapujos, el pecado era confrontado, sin medias tintas, el servicio era extremo, el amor real, la entrega absoluta, el poder era evidente. Poder, amor, dominio propio, valentía para testificar. Las palabras del apóstol a su discípulo Timoteo resuenan desde el primer siglo hasta nuestros días. La palabra es palabra, de Dios para nosotros hoy, que nos desafía a experimentar la valentía en el Espíritu. La valentía que da vivir en el Espíritu es poder para enfrentar las tareas y los desafíos de la fe.
para estar de pie frente a las tragedias, para levantarse donde otros caen, para hacer frente a las cosas y no escaparse, y para cambiar una vida y transformarla. Es poder para enfrentar las desilusiones, para no desmayar ni desanimarse y para superar los límites. Es valentía que da el Espíritu. Que da el Espíritu es amor. Es amor para que nada sea demasiado en la tarea de servir a los demás. Es amor que entrega todo, que lo sufre todo, que da sin esperar recibir nada a cambio. Es amor valiente, amor de héroes de la fe. Sin este amor la vida es ruido y nada más. La valentía que da vivir en el Espíritu es dominio propio. Es el control total ante el pánico o la pasión. Se trata de la capacidad de autocontrol, de gobernarse a sí mismo, de no dejarse dominar por nada. Todas estas cosas son ausencia y cobardía, son audacia, son valentía. La valentía que da vivir en el Espíritu es no avergonzarse de testificar. El poder es poder para compartir nuestra fe, nuestra convicción de quién es Dios, de su amor por nosotros, de su gracia que puede salvar a los que se arrepienten de sus pecados. Se nos ha otorgado un don precioso, el regalo del Espíritu Santo. Es poder del cielo para vivir en la tierra con una valentía que nos equipa para la victoria. El poder nos capacita para hacer la obra de Dios, para hacer lo que en nuestra fuerza es imposible. Vives lleno del Espíritu. Se ve en tu vida el poder. ¿Hay amor verdadero por los demás? ¿Tienes dominio propio o las pasiones te dominan a ti? ¿Sientes vergüenza al hablar de tu fe? ¿Hay valentía o los miedos te abruman? Vivir en el Espíritu nos hace valientes, nos llena de poder, de amor, de dominio propio, nos libra de la vergüenza, nos hace testigos eficaces del reino de Dios. Es la promesa de Jesús plenamente cumplida. Lucas 24:49. Ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. ¿Qué frase, párrafo, enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? Y por último, ¿qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.